Brasil ganó. Anotaron 3 goles, mantuvieron su portería a 0 y aseguraron su pase a la fase eliminatoria de forma convincente. Pero tras el pitido final, de lo que hablaba el mundo del fútbol no era de esa victoria. En cambio, toda la atención se centró en una carta enviada por la Confederación Brasileña de Fútbol directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. No se trataba solo de una queja sobre una decisión arbitral. Brasil cree que la FIFA está aplicando criterios diferentes en el uso del VAR en el Mundial. Y para demostrar su argumento, Brasil incluyó inesperadamente un nombre en la carta: Lionel Messi. A partir de ahí, un incidente polémico en el campo se convirtió rápidamente en uno de los mayores dramas de este Mundial. Si solo se hubiera tratado de un gol anulado, la historia probablemente habría terminado con el pitido final. En el fútbol, las decisiones polémicas siempre han sido parte del juego. Cada temporada, hay equipos que sienten que han sido tratados injustamente, y la mayoría de esos incidentes se desvanecen gradualmente de la memoria. Pero esta vez es diferente. Brasil no le pide a la FIFA que restituya el gol. No pide que se repita el partido ni que se cambie el resultado. Lo que piden es una explicación de cómo se está aplicando el VAR en la Copa del Mundo. Según la Confederación Brasileña de Fútbol, el problema no radica en una sola decisión, sino en que incidentes similares parecen ser juzgados con criterios diferentes. Si esto es cierto, entonces ya no se trata solo de la disputa de Brasil. Es una cuestión sobre la imparcialidad de todo el torneo. Para respaldar su argumento, Brasil preparó una serie de ejemplos y un análisis detallado, y todo comenzó con lo que parecía un incidente perfectamente normal en el minuto 21 del partido contra Escocia. Ese único momento desató una controversia que la FIFA aún no ha abordado oficialmente. ¿Qué opinas? ¿Está Brasil exagerando o la FIFA realmente necesita brindar una explicación más clara? Comparte tu opinión en los comentarios antes de continuar. En ese momento, Brasil llegó a su último partido de la fase de grupos en una posición cómoda. Un empate contra Escocia habría sido suficiente para asegurar un lugar en la fase eliminatoria, pero el equipo de Carlo Ancelotti no tenía intención de jugar a lo seguro. Desde los primeros minutos, controlaron el juego, ejercieron presión constante y obligaron a la defensa escocesa a replegarse en su propio campo. El jugador más destacado en el campo fue Vinicius Jr. La estrella del Real Madrid desbordó repetidamente a la defensa rival con su velocidad, habilidad y regates deslumbrantes. Tras generar varios ataques peligrosos, el punto de inflexión llegó en el minuto 21. Todo comenzó con lo que parecía una disputa rutinaria en el medio campo. Vinicius luchó con el central Henry, recuperó la posesión e inmediatamente se lanzó al ataque. Con apenas unos toques, superó a la defensa escocesa antes de definir con tranquilidad ante el portero Angus Gunn. El árbitro César Ramos señaló inmediatamente el círculo central, confirmando el gol. Los jugadores brasileños estallaron en júbilo mientras las gradas, bañadas en un mar de amarillo y verde, estallaban de emoción, convencidos de que su equipo había tomado la delantera. Pero solo unos segundos después, el ambiente en el estadio cambió drásticamente. El árbitro recibió una señal por el auricular desde la sala del VAR. Detuvo el partido y se le indicó que se dirigiera al monitor a pie de campo para revisar la jugada que derivó en el gol. En el estadio nadie sabía con exactitud qué estaba pasando, pero todos comprendían que la decisión que estaba a punto de tomarse podría cambiar por completo el rumbo del partido y marcar el inicio de una polémica que aún no tiene una conclusión oficial. Tras revisar la repetición varias veces, el árbitro César Ramos regresó al campo con una decisión que dejó atónita a toda la selección brasileña. Anuló el gol. Según los árbitros de realidad virtual, la disputa entre Vinicius Jr. y Jack Hendry antes del gol implicó una falta. En consecuencia, toda la secuencia de ataque, incluyendo la definición, fue declarada inválida. Brasil reaccionó de inmediato. Los jugadores rodearon al árbitro, exigiendo una explicación. En el área técnica, Carlo Ancelotti solo pudo negar con la cabeza con frustración mientras su cuerpo técnico protestaba repetidamente la decisión. El ambiente, que momentos antes había estado lleno de emoción, se volvió repentinamente más tenso que nunca. Sin embargo, lo que enfureció a Brasil no fue simplemente la pérdida de un gol. En el fútbol, las decisiones, correctas o incorrectas, son parte del juego, y se espera que todos los equipos las acepten. Según la Confederación Brasileña de Fútbol, el problema principal radicaba en el motivo de la intervención del VAR. Argumentaron que no se trataba de un error claro y manifiesto que justificara la anulación de la decisión original del árbitro. Este argumento se convirtió en la base de la queja formal que Brasil presentó ante la FIFA tras el partido. Para comprender la fuerte reacción de Brasil, primero debemos analizar cómo se supone que funciona el VAR en la Copa del Mundo.
Según el reglamento de la FIFA, el VAR no fue creado para revisar cada incidente controvertido. La tecnología solo puede intervenir cuando el árbitro ha cometido un error claro y manifiesto. Esto significa que los incidentes que pueden interpretarse razonablemente de diferentes maneras o las situaciones que siguen abiertas al debate deben, por lo general, dejarse como los juzgó originalmente el árbitro. Este es precisamente el punto en el que se centró la Confederación Brasileña de Fútbol en su queja formal. Según la federación, la disputa entre Vinicius Jr. y Jack Endry no fue lo suficientemente grave como para considerarse un error claro y manifiesto. El árbitro César Ramos se encontraba cerca del incidente, tenía una visión despejada e inmediatamente concedió el gol. Si el árbitro principal había visto toda la secuencia y tomado su decisión, ¿por qué tuvo que intervenir el VAR? Brasil argumenta que la cuestión no es si el árbitro tenía razón o no. La verdadera preocupación es que el umbral para la intervención del VAR parece haberse reducido. Si un incidente que aún genera un debate significativo puede revisarse y anularse, entonces la línea entre asistir al árbitro y reemplazar su decisión se vuelve extremadamente delgada. Basándose en ese argumento, Brasil presentó lo que considera evidencia de que la FIFA no ha aplicado el mismo estándar a todos los equipos en la Copa del Mundo. Y ahí es donde el nombre de Lionel Messi entra inesperadamente en escena. Para reforzar su argumento, Brasil no eligió un incidente polémico de un torneo anterior ni de un partido que atrajo poca atención. En cambio, señaló un ejemplo de esta misma Copa del Mundo. Y la figura central fue Lionel Messi. En su queja formal ante la FIFA, la Confederación Brasileña de Fútbol se refirió al partido de la fase de grupos entre Argentina y Austria. Según su análisis, antes de que Messi anotara, el mediocampista Alexis McAllister se vio involucrado en una disputa física con el austriaco Xaver Schlager. En opinión de Brasil, el nivel de contacto fue bastante similar al de la disputa entre Vinicius Jr. y Jack Endry. Sin embargo, lo que generó dudas en Brasil fue la forma en que el equipo del VAR manejó la situación. En el partido de Argentina, el árbitro no detuvo el juego. El VAR no recomendó una revisión y el gol de Messi fue validado. No hubo una revisión exhaustiva ni se revocó ninguna decisión tras una revisión en el campo. Esa diferencia se convirtió en el punto central del argumento de Brasil. Brasil no afirmó que ambos incidentes fueran completamente idénticos, pero argumentó que si la FIFA aplica el mismo criterio de juicio, entonces situaciones similares deberían manejarse de manera consistente. Por eso Brasil incluyó el nombre de Messi en su queja formal. No para criticar a Argentina ni para cuestionar el gol de Messi, sino para plantear una pregunta mucho más importante: ¿se está aplicando el VAR de manera justa a todos los equipos en la Copa del Mundo? ¿O cada partido se juzga con un criterio diferente? Fue esa pregunta la que sometió a la FIFA a un nivel de presión sin precedentes. Lo más destacable es que Brasil nunca le pidió a la FIFA que restituyera el gol de Vinicius Jr. En su queja formal, la Confederación Brasileña de Fútbol dejó muy claro que su objetivo no era cambiar el resultado del partido ni que se revisara una decisión específica. En cambio, busca que la FIFA aclare los criterios para la intervención del VAR, de modo que todas las selecciones nacionales reciban el mismo trato. Según Brasil, si un incidente se considera insuficiente para la intervención del VAR en un partido, entonces incidentes similares en otros partidos deberían manejarse exactamente de la misma manera. Por eso, Brasil cree que este ya no es solo su problema. Un torneo tan prestigioso como la Copa del Mundo solo puede mantener su credibilidad si todos los equipos creen que las reglas se aplican de manera justa y transparente. Es precisamente ese mensaje lo que hizo que la queja formal de Brasil fuera tan significativa. No se limitó a cuestionar una sola decisión arbitral. Desafió directamente la forma en que la FIFA ha estado operando el sistema VAR durante todo el torneo. Sin embargo, la queja formal de Brasil no se limitó a la controversia del VAR ni al ejemplo de Lionel Messi. También mencionó un nombre muy conocido entre los aficionados brasileños: César Auro Ramos. Según la Confederación Brasileña de Fútbol, no era la primera vez que el árbitro mexicano dirigía un partido en el que Brasil sentía que había sido tratado injustamente. La federación recordó el Mundial de Rusia 2018, cuando Ramos fue el árbitro del partido de la fase de grupos de Brasil contra Suiza. En ese encuentro, Brasil consideró que se le había negado un penalti claro. Si bien el gol del empate de Suiza provino de una falta que nunca se señaló, aunque esas controversias ocurrieron hace muchos años, la Confederación Brasileña de Fútbol argumenta que no deben considerarse incidentes aislados. Al comparar los sucesos de 2018 con la decisión más reciente en este Mundial, Brasil cree que ha comenzado a surgir un patrón preocupante. Por esa razón, argumenta que la FIFA debe tomar el asunto en serio, no solo para abordar un incidente específico,
sino también para proteger la confianza que las selecciones nacionales tienen en el nivel del arbitraje durante el resto del torneo. ¿Crees que esto es simplemente una coincidencia, o Brasil realmente tiene motivos para sospechar? Déjame saber tu opinión en un comentario debajo del vídeo. Después de presentar su argumento completo, Brasil hizo lo que se consideró la solicitud más audaz en su queja formal a la FIFA. Solicitó que César Ramos no continuara arbitrando ningún partido de la selección brasileña durante el resto de la Copa del Mundo. Esta no era una solicitud para ajustar el calendario de asignaciones o cambiar al árbitro a otro partido. Brasil quería que la FIFA eliminara por completo a Ramos de la lista de árbitros para sus partidos. Fue una medida extremadamente inusual en un torneo de la magnitud de la Copa del Mundo. En el pasado, las selecciones nacionales han expresado su descontento con las decisiones arbitrales, pero que una federación de fútbol envíe formalmente una solicitud por escrito a la FIFA pidiendo que no designe a un árbitro específico para sus partidos es casi sin precedentes. El mensaje de Brasil también fue muy claro. No se deseaba que controversias similares se prolongaran hasta las rondas eliminatorias, donde una sola decisión arbitral podría poner fin a la trayectoria de un aspirante al título. A partir de ese momento, la presión ya no recaía únicamente sobre César Ramos. Todas las miradas se dirigieron a la FIFA. Porque la pregunta más importante ya no era si el gol anulado era correcto o incorrecto, sino cómo respondería la FIFA a una exigencia tan contundente del equipo más exitoso en la historia de la Copa del Mundo. Hasta el momento, la FIFA no ha emitido ninguna respuesta oficial a la queja formal de Brasil. No ha habido comunicado de prensa, ni explicación de la decisión del equipo V, ni indicio alguno de que se vaya a considerar la solicitud relativa al árbitro César Ramos. Ese silencio se ha convertido rápidamente en parte de la historia. Cuando una de las selecciones nacionales más exitosas en la historia de la Copa del Mundo cuestiona públicamente la coherencia de los estándares arbitrales, la ausencia de respuesta solo aviva el debate. Si bien la FIFA continúa adoptando un enfoque cauteloso, la queja formal de Brasil ha sido ampliamente difundida por los medios internacionales y se ha convertido en un tema central en los foros de fútbol. Lo que comenzó como un incidente polémico en el campo de juego ha trascendido el ámbito de un solo partido, convirtiéndose en una prueba de cómo la FIFA protege la transparencia y la imparcialidad del torneo de fútbol más importante del mundo. Lo que hace que esta situación sea particularmente interesante es que la controversia no alteró el resultado final del partido. Brasil derrotó a Escocia por 3-0, terminó primero de grupo y avanzó oficialmente a la fase eliminatoria. Vinicius Jr., quien se vio envuelto en la polémica, rápidamente dejó atrás la decepción al marcar otro gol más tarde en el partido. Matheus Cunha selló la victoria con el tercer gol de Brasil, reforzando la posición del equipo como uno de los principales aspirantes al título mundial. Pero para la Confederación Brasileña de Fútbol, esa victoria no significó que el asunto estuviera zanjado. Según la federación, un resultado favorable no puede borrar las preocupaciones sobre la consistencia del arbitraje. Si una falta de claridad hoy solo conlleva un gol anulado, entonces en la fase eliminatoria, una decisión similar podría determinar el destino de toda una selección nacional. Ese es el tema que realmente preocupa a Brasil. Ahora, Brasil está listo para la fase eliminatoria, donde cada error puede costarle la eliminación. Pero fuera del campo, otra batalla parece haber comenzado. La queja formal de la Confederación Brasileña de Fútbol aún espera respuesta de la FIFA. Cualquiera que sea la respuesta que finalmente dé el organismo rector del fútbol mundial, este caso ya ha planteado una pregunta que millones de aficionados también quieren que se responda. ¿Se está aplicando el VAR de manera justa a todas las selecciones nacionales? ¿O las decisiones cruciales aún dependen de cómo las interprete cada equipo arbitral? La Copa del Mundo siempre se ha considerado el escenario más importante del fútbol mundial, donde todas las selecciones nacionales esperan competir bajo las mismas reglas y el mismo estándar de justicia. Y hasta que la FIFA proporcione una explicación convincente, la controversia entre Brasil y la FIFA probablemente seguirá siendo uno de los dramas más notables de la Copa del Mundo de este año. ¿Estás de acuerdo con Brasil o crees que la FIFA manejó la situación correctamente según las reglas del juego? Deja tu opinión en los comentarios. Si este vídeo te resultó útil, no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte los próximos grandes dramas de la Copa del Mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.